Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, rest, stay, wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Un saludo de bienvenida para todos los seguidores de este canal llamado Traductología, Teoría y Práctica de Traducción. El arroba es traductología con tilde, traductología CO, porque, bueno, pues como hemos dicho muchas veces, la traductología, los estudios de traducción es un intento por legitimar una ciencia humana más, como decir, digamos, la sociología, la psicología y un montón de saberes que tienen la terminación logía, ¿ok? Entonces haga de cuenta, la traductología quiere ser parte también de las ciencias humanas desde hace unos 60 años por ahí, con investigadores como Eugene Naida, Holmes, los españoles, Amparo Hurtado, Conchita Otero, todos esos autores de los que hemos hablado en estos contenidos. Son, digamos, esfuerzos intelectuales por legitimar otra ciencia humana que se conoce con el nombre de traductología o estudios de traducción, translation studies y etcétera. Hemos citado mucho, por ejemplo, a una profesora española valenciana que se llama Amparo Hurtado. Y muchas veces he dicho irónicamente y cínicamente y sarcásticamente que si un día de pronto dejamos de actuar nuestro papel de enemigos de los españoles y de que hay que burlarnos de ellos y ser sus enemigos por la historia, digamos, que tenemos con ellos. O sea, si de pronto como Latinoamérica dejáramos un poco esa pelea de que los españoles son nuestros enemigos, veríamos que por lo menos en los estudios de traducción esa gente es tremenda, son unos grandes investigadores, son unos tremendos en el tema del doblaje, que la gente le da tanta risa, que los doblajes españoles, bueno, eso puede que a usted le parezca hilarante, pero eso desde la perspectiva de los estudios de traducción y la traductología es muy interesante, digamos, la forma en la que ellos, digamos, plantean los contenidos mediáticos en su lengua, ¿no? Las películas que vienen del inglés o del alemán, digamos, cómo ellos llegan a las traducciones. Todo eso, digamos, se puede estudiar desde una perspectiva objetiva, observable, ¿sí? Sin tantas emociones como le digo, como eso a la gente le produce como risa y es mamadera de gallo. Pues eso si lo viéramos desde la perspectiva del aprendizaje de las lenguas nos podría enseñar, digamos, cómo es la interacción entre los idiomas, y bueno, eso digamos también Amparo Hurtado, ¿cierto? Que es de la Universidad Jaume Premier en Valencia, que escribió un libro en 2001 que se llama Traducción y Traductología, donde hemos dicho que ese libro de Amparo Hurtado, de Hurtado Albir, es una conceptualización, ¿sí? Bueno, de los términos que utilizarían las personas interesadas en la traducción. Entonces, digamos, ella habla de las modalidades de traducción, ¿sí? Entonces, dentro de las modalidades de traducción se habla de el doblaje, el subtitulado, los subtitulajes. Eso haría parte de lo que se conoce como TAV, ¿no? TAV o traducción audiovisual, ¿no? Lo que es la traducción del cine, la traducción de las películas, de todo tipo de contenidos audiovisuales, y eso es particularmente importante en estos tiempos de YouTube y en estos tiempos de videos y donde todo el tiempo estamos viendo videos subtitulados todo el tiempo. Bueno, hay gente que se dedica a estudiar eso, cómo se hace. Resulta que hay dos youtubers que son muy famosos, muy conocidos, que son el Rubius, que es un youtuber español, y otro youtuber argentino que es más bien reciente, que se conoce como Gaspi. Se llama Gaspar y bueno, entonces es el apodo, le dicen Gaspi. Entonces resulta que Gaspi fue a
transmitir junto a el Rubius, ¿sí? Y bueno, hicieron ahí un episodio donde hablan carreta y tales, bueno. Entonces ahí en ese episodio hablan de la película, digamos, esa película de Macaulay Culkin, ¿cierto? Que en Latinoamérica se conoce como Mi pobre angelito. Entonces, en la conversación de Gaspi y el Rubius de alguna manera llega a Mi pobre angelito. Y entonces hablan de eso, de que en España tiene el título Solo en casa. Pues Gaspi le dice, no, pero che, aquí en Latinoamérica es mi pobre angelito. Y entonces nosotros nos ponemos a pelear con eso, que nosotros decimos así, ellos dicen así, y eso es un contenido de internet viral y que genera risa y es hilarante. A mí, más allá de la mamadera de gallo y la risa, que, hombre, el humor será muy importante, pero a veces me parece que le damos un puesto de pedestal, o sea, un pedestal así a la comedia y ya, más allá de que eso nos haga reír o no, yo lo veo como eso, como un problema de traducción. ¿Sí? Ni siquiera un problema, es un ejemplo de cómo la traducción está presente en todos lados. Por ejemplo, ahí, ¿sí? Ahí podríamos hablar de que el espacio de habla hispana, ¿sí? Toma una perspectiva más literal, porque el título en inglés Home Alone, ¿cierto? Significa exactamente eso, solo en casa. Los españoles ahí traducen esa película literalmente, pues lo que dice el título en inglés, Home Alone, solo en casa. Habría también un procedimiento de permutación donde aparece primero el elemento solo en español y en inglés aparece primero el elemento casa, o sea, home, ¿cierto? Es home, alone. Y lo de alone aparece primero en español porque vendríamos diciendo solo en casa, ¿sí? En fin, entonces habría un procedimiento de permutación según Bolaños, digamos, o una modulación estructural según Amparo Hurtado. Entonces se podría leer desde esa perspectiva también, ¿sí? Desde la perspectiva de que ahí lo que están ocurriendo son procedimientos de traducción que se pueden observar, son tangibles, están ahí. Pero si pensáramos que eso es más que un video de YouTube ahí que nos hace reír, pues veríamos eso como el tema de la aplicación práctica de todos estos conceptos traductológicos. Y por otro lado, veríamos cómo en Latinoamérica se hizo más bien como una interpretación, ¿sí? Una creación discursiva, diría Amparo Hurtado. Se creó simplemente un título, o sea, se vio la película y alguien propuso, esto se trata sobre un niño, un angelito que se queda solo, entonces pongámosle mi pobre angelito. Entonces nosotros en Latinoamérica traducimos eso más libre y más ligero, entonces decimos mi pobre angelito. Y en España los españoles, digamos, se ciernen, digamos, se atienen a lo que es el título original, que es Solo en casa o Home Alone. Entonces, por ejemplo, eso, digamos, son algunos comentarios traductológicos alrededor del mundo del cine. Un fundido en negro y después plano picado al revés del rascacielos. Así nos dice Mecano en una canción que se llama No hay marcha en Nueva York, haciendo pues alusión al mundo de la gran pantalla, al mundo del big picture, que es el mundo del cine. Bien que mal, el mundo del cine sigue estando presente y siguen habiendo personas que subtitulan películas. Como les conté del viaje a Medellín, ¿cierto? Estuve por allá y me vi en la tercera parte de Los Ilusionistas, ¿cierto? Esa película que en inglés se llama Now You See Me, ¿cierto? Que es, digamos, esa frase icónica de los magos que dicen, ahora me ves, ahora no me ves. Eso es Now You See Me, Now You Don't, ¿cierto? Así se dice en inglés. Entonces, digamos, para los espacios, por lo menos las de Latinoamérica, se optó por hacer otra creación discursiva con esa película, en vez de traducirlo literalmente por la frase del mago, ¿cierto? Por la frase del mago que dice, ahora me ves, simplemente se tradujo por los ilusionistas.
haciendo referencia a los personajes que son pues este man Jesse Berg y bueno pues todos los otros personajes y que dijimos que bueno que ya uno no podía ir a ver cine pues uno no podía ir a verse una película para divertirse porque estás escuchando es un regaño planetario ahí y esa es eso es esa película de los ilusionistas 3 es un regaño ahí planetario de que a los blancos hay que ponerlos a pagar y etcétera. Bueno, la exacerbación de las demandas de justicia social de la sociedad están en el cine, están en los medios de comunicación. Es importante analizarlos y no, digamos, consumirlos así tan pasivamente, ¿no? De todas maneras, bueno, yo esa película me la vi en subtítulo, con el audio en inglés. Y bueno, muy interesante, ¿no? Igual se siguen haciendo trabajos de subtitulación. Otra película de la que estaba en la que estaba pensando hace poco es en esa película de Cameron Díaz donde ella hace una profesora que es una piroa, o sea, que es una persona muy mala, aunque también digamos tiene facetas de bondad y de ayudar al otro a su manera. Bueno, es esa película que en inglés se llama Bad Teacher, ¿ok? Bad Teacher. En español literalmente quiere decir mala profesora o mal profesor. Es literalmente lo que quiere decir bad teacher, mal profesor, mal docente. Y hay otra creación, digamos, otro título que se propuso, que es con el que se publicitó, pues, que fue malas enseñanzas, ¿sí? Entonces, digamos que ahí se mantiene lo de mal, ¿sí? Se mantiene el adjetivo bad en malas, digamos, mal, ¿no? Bad, como Michael Jackson, ¿no? Bad. Y bueno, se pasa del sustantivo teacher al sustantivo, digamos, enseñanzas, ¿no? Enseñanzas en inglés serían teachings, teachings, ¿ok? Como con la terminación en ing, teachings. Bien, entonces se pasa de teacher a teaching, ¿sí? De teacher a enseñanzas. Ahí hablaríamos entonces de una modulación en el léxico, siguiendo a Amparo Hurtado. Hablaríamos de que se modula el léxico, pues cambiamos un sustantivo por otro. Igual intentando mantener la idea, pero hay un cambio del sustantivo. Vamos del sustantivo profesor al sustantivo enseñanzas, del sustantivo teacher al sustantivo teaching, ¿ya? Sería entonces una modulación estructural. Esa película me parece muy graciosa, me la he visto varias veces y quisiera yo mismo efectuar una subtitulación de esas escenas, de los chistes de Bad Teacher. Es un humor, pues digamos, a veces un poquito como negro, como incorrecto, aunque a veces también tiene un humor así muy dulce y muy familiar, digamos. Pues es una película que no se la podría ver con la familia, pero sí que tiene igual un poquito de humor negro, de dark humor un poco. Entonces, digamos con el tema de, por ejemplo, de bueno, el consumo de sustancias y también con el tema de los engaños y esas cosas. Bueno, ahí para que se la vean. Esa película me parece muy chistosa. Me gustaría emprender el proyecto de hacer una subtitulación y comentar esa subtitulación. Es decir, qué es lo que yo estoy haciendo ahí, cómo llego del texto en inglés, del audio en inglés, al subtítulo en español, ¿sí? No solamente, digamos, generar la subtitulación, sino también comentarla, ¿no? Comentarla mediante la perspectiva de los procedimientos de traducción que clasifican Amparo Hurtado y Bolaños y bueno, todo eso es muy rico y todo eso, digamos, nutre, digamos, el aprendizaje, el proyecto de aprender el otro idioma, el proyecto de aprender la otra lengua. Miren, también pensando en todo ese problema de Venezuela y que Trump quiere pues invadir Latinoamérica completa. Bueno, miren, culturalmente nosotros ya tenemos que ver con ese país. Eso es una verdad contundente y eso es incontrovertible, o sea, el que se ponga a pelear con la realidad de que nosotros imitamos
a la sociedad americana, a la sociedad estadounidense, pues está, digamos, así como dicen los gringos, están buscando fantasmas. Searching for ghosts, ¿ok? Así dice en inglés, que es buscar fantasmas, que es buscar problemas, no, es buscar ahí, buscarle la quinta pata al gato, pues. O sea, si nos vamos a poner a pelear con el argumento de que nosotros no imitamos lo que hacen los gringos y los americanos y las sociedades del primer mundo, pues hombre, o sea, eso es también ignorar lo que es la realidad latinoamericana. Es así, nosotros estamos bombardeados por lo que mandan del primer mundo y eso digamos desde la separación de basuras en adelante, le digo, porque aquí uno le levantan el dedito también como si uno estuviera en Alemania. Mülltrennen, ¿ya? Mülltrennen, eso sí te lo van diciendo en alemán también. Y por ejemplo, digamos, entonces lo que hace el primer mundo y lo que hacen los gringos, lo que hacen los europeos, nosotros también lo hacemos acá, es así, es contundente. Las películas que ellos hacen, nosotros las consumimos. Lo que ellos mandan, lo que ellos hacen en sus superproducciones con mil extras, uno consume eso acá y con gusto y que hay fanaticada y culturalmente pues nosotros como que hacemos un poco lo mismo que ellos, digamos. Entonces es importante también el tema de la traducción ahí, sí, porque pues no necesariamente también tenemos la lengua, o sea, la cultura sí, digamos que uno culturalmente tiene referencias de esas sociedades, pero no de pronto la lengua, porque aquí no todos hablamos inglés y no todos hablamos alemán y no todos hablamos pues los idiomas del primer mundo. Entonces ahí, digamos, los que sí pueden, pues bueno, pueden, oye, son privilegiados, pero, pero pues ahí, digamos, entra el tema también de la traducción, del contacto cultural con el primer mundo, con lo que es los Estados Unidos, con lo que son las películas europeas, digamos que la vida de los otros, digamos, ¿cierto? Esa película alemana que cuenta la historia de, bueno, los archivos de la Stasi y todo eso, bueno, por ahí había una versión subtitulada en Facebook, se podía ver gratis y ya no se puede. Pero bueno, yo le mostraba eso a mis alumnos y había, bueno, esta traducción está bien hecha en algunas partes. Bueno, sí que uno también puede ver, puede ser crítico, ¿no? Es lo mismo que los que ven anime, digamos. O sea, a mí no me gusta el anime, pero los que ven anime me han dicho que ellos a veces ven sus series, ¿sí? Y que esas subtitulaciones están mal hechas, ¿sí? O sea, que se meten a cualquier página gratis, que es cualquier, pues no cuesta nada. Ah, bueno, como eso no cuesta nada, esa subtitulación también la está haciendo cualquiera, ¿sí? Y entonces, uno ¿cómo está seguro de lo que está viendo ahí? Si los subtítulos de japonés a español no están bien hechos, digamos, uno ¿cómo puede disfrutar eso? Me pregunto eso. En fin, entonces digamos que sí que hay que de todas maneras dedicarle tiempo al tema de hacer una subtitulación y confrontarse con el audio y bueno, de alguna manera también transportar a los personajes que uno está ahí intentando subtitular. Y bueno, pues todo eso es muy interesante. Este año, digamos, este año 2026, se van a cumplir 20 años de una película fantástica de los gringos que se llama Idiocracia. Pues que Idiocracia, no, o sea, esa película es de hace 20 años, pero hoy igual tiene relevancia, es importante el mensaje de Idiocracia. Y bueno, pues sería interesante emprender también ese proyecto de subtitular algunas escenas de Idiocracy, esta película de Idiocracia con Maya Rudolph y Dax Shepard. No, es que esa película, una sátira, o sea, pues también una mamadera de gallo, la tremenda a lo que son los gringos. ¿Ustedes quieren criticar los gringos y dárselas de muy izquierda? Miren, los primeros que saben cuáles son las porquerías que hace Estados Unidos son ellos. Los primeros que saben qué porquerías hace Estados Unidos son ellos mismos y lo demuestran a través de sus mismas producciones artísticas, ¿sí? De alguna manera la libertad de expresión allá sí se ejerce, ¿sí? Y bueno, pues se puede criticar por lo menos las porquerías que hace el gobierno mediante el cine, por ejemplo. Es lo que hace una película como Idiocracia. Es lo que hace una película como Idiocracy. En el año 2006 va a cumplir 20 años y bueno, sería muy interesante emprender el proyecto de subtitulares.
el año pasado habíamos hecho algunas subtitulaciones, habíamos subtitulado algunos clips de la película de Nicole Kidman del año 1995 que se llamaba To Die For, que en español, digamos, literalmente propusimos acá el título Para Morirse, pues porque es literalmente lo que quiere decir ese título, To Die For, para morirse, un título, digamos, como queriendo también hacer alusión al mundo del tabloide y el chismorreo y mucho lo que son las redes sociales, lo que es Facebook y lo que es Instagram. Sí, uno puede comprar cosas por ahí, pero eso también es un mundo de tabloide, de chismorreo, de estar pendiente del otro. Y el mundo ya era así hace 30 años. Digamos que para morirse, To Die For nos muestra eso mediante el caso de Pamela Smart. Digamos que eso fue un caso completamente televisado en los años 90, uno de los primeros casos de homicidio completamente televisados, donde todo salió por la prensa, por la mass media, todos los juicios salieron por televisión, todo fue archivo público. Y bueno, a raíz de eso se hizo también esa película de Nicole Kidman, ¿no? Que la dirigió Gus Van Sant, que conciencialmente es el mismo que hizo Milk, ¿no? La película esa del político gay Harvey Milk, la dirige también Gus Van Sant. Dirigió también Para Morirse en 1995. Relatando los sucesos de Pamela Smart y todo eso. Una película que muestra, digamos, también el potencial del potencial malévolo por parte de las mujeres, porque digamos el personaje de Susan Stone se vuelve muy malvado, se vuelve allí muy malo. Y bueno, pues hicimos como algunas subtitulaciones sobre eso y descubrimos allí, por ejemplo, bueno, que hay como esos, digamos, de un tema de, digamos, el tabloide y la prensa y el cuchicheo y el chismorreo. Entonces se muestran los titulares, se muestra la prensa, se muestran los periódicos. Entonces, digamos, traducir los titulares del periódico, digamos que hay un procedimiento de traducir el texto del periódico al subtitulado para también contextualizar la acción de la película. Y después sí vemos pues cómo hay que traducir audio a texto, ¿sí? Un poco, digamos, habíamos pensado que eso era la modalidad opuesta a la traducción a la vista, que traducción a la vista es de texto a oral, ¿cierto? Aquí tienes al revés, es oral a texto, solo que el texto oral está desgrabado. Entonces, bueno, nos preguntábamos si existía esa modalidad de traducción inversa a la traducción a la vista, lo que los alemanes llamarían traducir desde la hoja, ¿cierto? Von Blattdolmetschen y etcétera. Bueno, es al revés, escuchar es más bien audio que está, digamos, grabado en un video para ponerlo en un subtítulo. Eso, digamos, también es pasar, eso también se puede leer como una de las modalidades de traducción. Uno de mis intereses menos masculinos son los videojuegos. Porque no tengo ningún interés en ellos. Es de mis rasgos menos masculinos porque los manes, sí, ok, sí, les gustan mucho los videojuegos. A mí no. A mí no me gustan tanto los videojuegos. Es una de mis conductas menos masculinas, supongo, en comparación con otros hombres, digamos. Entonces, digamos que de niño no tuve, pues, Xbox, ¿ok? Y tu primo así echándote en cara que él sí tenía Xbox y tú no. Digamos que yo no tuve Xbox y mi Xbox fue un DVD que se ganó mi mamá en una rifa de la oficina. Una vez lo llevé a la casa y bueno, pues yo empecé a ver un montón de películas y discos que tenían eso, los subtitulados, los doblajes. Entonces yo jugaba con eso. Ese era mi PlayStation, ese era mi Xbox, ok.
Y yo jugaba con eso, con las pistas de audio en inglés, con los textos en inglés o en español, los ponía en ambos idiomas. Sí que yo jugaba harto con eso. Y básicamente eso fue como lo que despertó en mí el interés por todo el tema lingüístico, por todo el tema de idiomas. Es el mundo del cine, el mundo de las películas, esa interacción que yo tuve con pues todo ese mundo de discos y de películas, todo eso me enseñó a pensar en el tema lingüístico, en el tema de las palabras y finalmente a eso es a lo que me dedico porque le enseño a las personas a comunicar sus inquietudes en alemán y etcétera. Y bueno, considero que el tema de contraste, el tema traductológico es importante cuando uno emprende el proyecto de aprender una lengua extranjera. Gracias por conectarse a estos espacios desde el lente de mi propia individualidad, desde Amparo Hurtado, desde las modalidades de traducción, el doblaje, el subtitulado, la traducción audiovisual, las películas, el mundo del cine, un fundido en negro y después un plano picado al revés del rascacielos de la película de Cameron Díaz, Bad Teacher, de la película de Maya Rudolph, Idiocracia, de Home Alone, de Solo en Casa, de Los Ilusionistas, de las habilidades lingüísticas, las habilidades receptivas, leer y escuchar, las habilidades productivas, hablar y escribir y por supuesto y más que nada y ante todo la quinta habilidad del lenguaje, el mero acto de traducir. Einen guten Rutsch ins Jahr 2026. Feliz comienzo de año 2026.